Muchas comparaciones se han hecho tomándolo como referencia, para definir un momento que no podemos olvidar. Últimamente lo estamos sintiendo mucho, quizá demasiado, y muchas veces nos preguntamos si seremos capaces de superarlo, si podremos abandonarlo. Pero hay quien lo entiende como un entretenimiento para definir un mal rato bien pasado. Hoy, viernes 13, hablaremos de él, de cómo lo sentimos, de si lo podemos superar, o incluso cómo podemos convivir con él disfrutándolo. Siéntense, pónganse cómodos. Comienza 2 que sí y 1 que no. Hoy, un programa de miedo. Para hablar del miedo, lo primero que tenemos que hacer es aceptarlo y reconocerlo. Y nuestro siguiente invitado también nos puede ayudar a superarlo. Él ha trabajado con muchas personas que también han padecido este mal. Hoy estamos con Félix Rodríguez, psicólogo. Félix. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, buenas ¿qué tal? Tardes, noches, ¿no? No, buenas tardes. Son las 16 y 12. Sí, Estamos bueno, en directo, en rigurosísimo directo. directo. Antes constantemente se estaba diciendo, en los programas de antaño, se estaba constantemente diciendo, estamos en directo, y daban casi la hora. O sea, riguroso directo. Riguroso directo. Bueno, pues, no me dirás que eso te pone, que te da miedo el directo. No, que te para pone nada, más nervioso. en absoluto. Nada. Casi lo prefiero. Aquí te pillo, aquí te mato. Es más bonito, es más mucho bonito. más Oye, bonito. hoy viernes 13 estamos haciendo un programa especial sobre el miedo. ¿Qué es el miedo? Pues el miedo es, cuando hablamos de miedo, no deja de ser una emoción básica, totalmente adaptativa, que forma, con la que venimos programados de origen y que sirve pues, para eso, para adaptarnos a la vida, para poder funcionar y para la supervivencia de la especie. Lo que pasa es que cuando utilizamos, vamos a ver, quiero aclarar, estrés, ansiedad, angustia, miedo, nerviosismo, todo eso son términos sinónimos. Estamos hablando de lo mismo. La única diferencia desde el punto de vista cualitativo, desde el punto de vista de lo que son. La diferencia es que cuando decimos nerviosismo, estaríamos hablando desde el punto de vista cuantitativo, o sea, desde el punto de vista de la cantidad, estaríamos hablando de un nivel bajo, y cuando estamos hablando de miedo, estaríamos hablando de un nivel más alto. Es decir, de 0 a 10, por decirlo de forma más gráfica, pues nerviosismo, pues igual estamos hablando de 3, 4, 5 como mucho, y si hablamos de miedo, pues estamos hablando pues igual de 7, 8. Y si hablamos de terror, pues estaríamos hablando de 10. Pero estamos hablando de lo mismo, es decir, es una emoción básica, que, bueno, si luego quieres, pues comentamos un poco más, pero bueno, que tiene que ver la respuesta que damos ante cualquier episodio que nos produzca cualquiera de estas emociones, pues va a ser una activación motora. Es decir, va a haber cambios gestuales, movimientos musculares, que eso es lo visible, que es lo que siempre un observador objetivo va a poder ver. Que son involuntarias, claro. Claro, son involuntarias. Lo que ocurre a nivel interno, a nivel fisiológico, que vamos a tener una activación importante de determinadas vísceras, como por ejemplo el corazón, y luego lo que va a ocurrir también a nivel cognitivo, que esto es algo que solamente quien lo está sintiendo en ese momento lo sabe, pues son los pensamientos, ¿no?, que se van a producir. ¿Qué es primero? Pues normalmente lo primero son los pensamientos negativos, que es lo que va a activar todo lo demás. Y esto, bueno, vamos comentando, porque si no, sí, no, me imagino, ahora que has dicho tema da mucho mucho de sí. Me imagino, ahora que has dicho que primero son los pensamientos, antes que incluso esa sensación. Vamos a ver. Hay dos teorías de las emociones. La primera la establece William James, que es un psicólogo americano, es uno de los grandes padres de la psicología científica, y en su obra, este hombre era un hombre bastante modesto, él tituló Principios de Psicología, pero estamos hablando de 2 volúmenes que sobrepasan las 1000 páginas, ¿no? Y entonces él establece una teoría sobre la emoción donde dice que
el cerebro lo único que hace es captar un determinado estímulo, digamos, problemático para la persona. Ese estímulo lo lleva a los músculos esqueléticos y a las vísceras, y los músculos esqueléticos y las vísceras se activan, y esa activación que tiene nuestro cuerpo es lo que luego el cerebro, nuestra mente, va a captar como miedo, como situación amenazante, como situación peligrosa, estresante, etcétera, etcétera. Esa es una teoría que sirve para explicar, o sea, en principio pues era una teoría general, pero que a la larga se ha visto que claramente que esa teoría es una teoría, digamos, secundaria para activar las situaciones de miedo una vez de que ya el miedo se ha aprendido. Es decir, estamos hablando, luego comentaremos, me imagino, mucho más sobre todo esto. La mayor parte de las situaciones de miedo son situaciones aprendidas, ¿no? Sí. Entonces, la teoría fundamental, que es la teoría cognitiva, la desarrolla un hombre que tuvo la gran desgracia de ser español, ¿no? Como tantos y tantos otros, que se llamaba Gregorio Marañón. Este hombre era, todo el mundo le suena por lo del hospital, pero a pocos le suena por la importancia capital desde el punto de vista intelectual que este hombre tuvo, ¿no? Este hombre es el padre de la endocrinología española, era médico, resalto esto, fue diputado por Zamora en el año 31 también, y Gregorio Marañón, que tiene una obra ingente, de 10 volúmenes también, de en torno a 800 páginas cada volumen. Este hombre se da cuenta, sobre todo a principios de los años 20, o sea, estamos hablando de hace 100 años, se da cuenta, él hace una serie de experimentos en el hospital, en el hospital provincial, el que se llama ahora Gregorio Marañón, que era entonces, era y sigue siendo un hospital que dependía de la, bueno, ahora ya no porque ya desapareció la Diputación de Madrid, pero bueno, que dependía de la Diputación de Madrid. Entonces este hombre hace una serie de ensayos con adrenalina, él les inyecta a los enfermos adrenalina, y se da cuenta de que la emoción, para que sea realmente emoción, la persona tiene que tener unas razones para entender la situación de activación que se le produce en el cuerpo. O sea, si nos inyectan adrenalina, nos ponemos en nuestro cuerpo... como motos, ¿no? Nos ponemos como motos, sí, efectivamente. Nos ponemos como motos, pero el ponernos como motos, si la gente, si tú a una persona le pones una inyección de adrenalina y le dices, mira, cuando salgas de aquí vas a tener un accidente, tal, o te van a dar una mala noticia de alguien de tu familia que no sé qué, o de relacionar con tu trabajo, pues esa persona va a relacionar perfectamente su estado fisiológico con la noticia, con la noticia y con el estado tal. Claro. Si no hay esa parte, digamos, cognitiva, no es una emoción pura, no es la emoción. Entonces, Gregorio Marañón, ya digo, a principios de los años 20, él sigue haciendo investigaciones hasta la década de los 30, se da cuenta claramente que los pensamientos son los determinantes de las emociones. O sea, que según pensemos, así nos vamos a sentir. Con lo cual, ahí entra la psicología, ¿no? Sí, primero es el pensamiento. Sí, es curioso, luego... porque James era psicólogo, fue catedrático de psicología de la Universidad de Harvard, y la teoría de James es una teoría fundamentalmente fisiológica, fundamentalmente médica, pero la de Marañón es fundamentalmente o esencialmente psicológica. O sea, es curioso porque Marañón era médico y el otro era psicólogo, pero sin embargo... Unos y otros se cambian. Afortunadamente, si es así, podemos vencerlo, ¿no? Si primero... Vamos a ver, lo mismo, los miedos son aprendidos, entonces lo mismo que aprendemos podemos desaprender. Ajá. Y esto precisamente, pues hay otro eminente psicólogo americano, que era John Watson, que él establece, bueno, él tiene un libro que es fundamental, se titula Conductismo, así ya rotundamente, que se publica en 1918, también algo ya más de 20 años, y este hombre pues hace un ensayo, no en ese libro, lo publica posteriormente, es el año 21, también coincidiendo precisamente con las investigaciones de Marañón, donde a un niño le condiciona una fobia. Le condiciona una fobia, o sea, a través de mostrarle una serie de juguetes de piel, produciendo un golpe seco y fuerte. Pobre niño. Pobre niño, el pequeño Albert, sí. ¿Y el pequeño Albert superó los miedos? Sí, le condiciona una fobia, de manera que, entraban en el laboratorio, entraba una persona con un abrigo de piel y el pequeño Albert se subía por las paredes. Pobrecillo. O sea, horrorosa, ¿no? Y Watson trabaja también la situación posteriormente y se le descondiciona esa fobia, es decir, se le enseña a abordar ese tipo de situaciones sin que le produzcan ansiedad. Con lo cual, el miedo se puede vencer porque, por supuesto, claro, sentir miedo también tiene su parte buena.
Vamos a ver. Te prepara, ¿no? Te pone alerta. Son emociones. Entonces, nosotros para hablar en psicología clínica, para hablar de qué es patológico y qué no es patológico, pues siempre utilizamos criterios como la frecuencia y la intensidad. Es decir, cuántas veces te pasa y con qué intensidad te pasa. Entonces, el estar ligeramente nerviosos ante determinadas situaciones, pues es completamente normal y completamente adaptativo. El que esa situación de ansiedad nos venza y nos inhiba o nos incapacite para ejecutar las conductas de forma normal, estaríamos hablando de algo patológico. Oye, y en esta época que estamos viviendo, en esta época del COVID, supongo que es más normal tener ese tipo y sentir ese tipo de miedos. Por supuesto, ahora mismo yo creo que todo el mundo tenemos miedo, o sea, y lo que pasa es claro, tampoco podemos, digamos, abstenernos de hacer una vida normal, o sea, tenemos que hacer una vida con muchas precauciones, en todas nuestras conductas tener muchísimas precauciones, pero tenemos que intentar normalizar nuestra vida, porque además esto ha llegado, pero no sabemos cuándo se va a ir, ¿eh? O sea que me imagino que se irá como cualquier otra pandemia que ha habido a lo largo de la historia, pero no sabemos cuándo, ¿no? Entonces tenemos que hacer una normalización de nuestra vida. ¿Que tenemos miedo? Evidentemente, o sea, cualquier cosa que estamos haciendo, hombre, unos más que otros, o sea, los que de alguna manera estáis en una rutina del día a día con vuestra actividad profesional, pues seguramente tenéis menos que los que ahora mismo tenemos menos rutinas o nuestras rutinas están más centradas en el contexto del hogar, ¿no? Pero vamos, que es algo completamente normal. Vuelvo a repetir, es necesario. O sea, nosotros, los seres humanos, como los animales, venimos con esa programación de especie para ser capaces de adaptarnos al medio y para ser capaces de sobrevivir, nosotros como individuos y las generaciones futuras, es decir, la especie como tal especie, ¿no? Y hay personas a las que les gusta sentir miedo. No sé cómo decirte, desde el caso de cuando éramos niños, el tren de la bruja, que te divertía sentir ese miedo, que luego hablaremos de ello, a las películas de terror, con las que disfrutas, que hay gente que disfruta. A todo el mundo podemos sentir placer ante determinadas situaciones. Vamos a ver, es fundamental que sepamos que lo que está ocurriendo, de alguna manera, o sobre lo que está ocurriendo tenemos control, o lo que está ocurriendo no va a atentar gravemente contra nuestra vida. Entonces, sí, claro, y en general la mayor parte de la gente disfruta con determinadas conductas de cierto riesgo, pero de cierto riesgo controlado. Todo esto de los deportes extremos. Los deportes extremos, claro, y todo. Sí, eso tiene una demanda grande. Yo qué sé, las mismas... las ferias de los caballitos, las atracciones estas de feria, ¿no? Hay gente, a mí no me han gustado nunca. A mí tampoco. A mí no me gusta nunca. Pero bueno, la gente disfruta, ¿no? Yo nunca he disfrutado sintiendo miedo. Con la montaña rusa, con no sé qué, con esa que cae, hace una caída libre, no sé, bueno, en fin, todo este tipo de aparatos. ¿Y tú como psicólogo sientes miedo? No por el hecho de ejercer la psicología, de haberla ejercido. Por supuesto que siento miedo. ¿Sí? Vamos, miedo, es decir, ansiedad, bueno, que es lo mismo, estamos hablando del mismo concepto. Y es que además sería una temeridad no sentirlo ante determinadas situaciones, ya no como esto del COVID, sino pues el hecho ahora mismo de tener una presencia pública en la televisión local, ¿no? Pues decir, pues el que esto me traiga sin cuidado y me da igual no sé qué, pues no. O sea, por supuesto que a mí me genera, como a cualquier persona, me genera, aunque sea un mínimo de tensión y sea una tensión controlable y deseable, claro que me la genera. En una conferencia, o sea, vamos, quien diga, yo doy una conferencia y no siento absolutamente nada de ansiedad, está mintiendo. Claro que siente. Otra cosa es, una vez de que se pone a disertar sobre el tema correspondiente, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Porque ahí, si sigue la ansiedad y sigue increciendo, pues entonces al final se bloqueará. Claro. y la conferencia se irá al garete, ¿no? Pero vamos, sí, es normal, y una vez de que empiezas, pues claro, esto en el deporte, cualquier deportista de élite te dice, no, yo antes de un partido, es más, la noche anterior no duermo, o no duermo poco, o sea, esto lo conocemos todos, claro. Otra cosa es cuando ese deportista
se pone a competir en la cancha, ¿no? Es decir, ahí no puede estar con Ahí te ansiedad, no sé olvidas. qué, porque entonces, claro, se pasa. A mí me pasa. Yo cuando voy a empezar una entrevista, Claro, ahora en claro, dos que claro, sí, claro. y uno, con una persona importante, Claro. como es tu caso, siempre tengo miedo. Sí, Hasta que no me claro. llega David y me dice por el pinganillo, Rafa, prevenido, Sí, que sí, sí. entramos. ¿Y sabes lo que me pasa? Que también me da miedo a posteriori, lo rápido que pasa el tiempo. Sí, sí, sí. Así que, sí, 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 sí. así que me tengo que despedir. Que Pues te nada, tengo no sé. que despedir hasta el próximo día que quieras venirte por aquí. Pues nada, nos queda, hombre, lo de nos quedan muchas cosas de hablar. Bueno, Muchísimas. esto es un campo impresionante. Las emociones son algo importante, ¿no? Y luego, porque yo creo que me habías comentado lo de Viernes 13 y Sí, sí. Que quizás eso está heredado de algo que vamos a hablar a continuación. Viene heredado del cine. Yo creo que se ha extendido un poco más el Viernes 13 a raíz de las películas de terror. Ese es un miedo aprendido culturalmente, Sí. socioculturalmente. Y el 13 tiene que ver con los 12 apóstoles y Cristo 13, y el número 13 se le asigna no a Cristo, sino a Judas. Sí. Y el viernes tiene que ver con el viernes de Dolores. O sea, Ajá. está dentro, son miedos que están dentro de la cultura, sobre todo cristiana. Sí. Sobre todo cristiana. Y el martes, que para nosotros es el martes. nosotros es fundamentalmente el martes, tiene que ver con Marte, con el dios de la guerra, y sobre todo más que con Marte, porque Marte es el padre, en su día, de Rómulo y de Remo, y Rómulo y Remo son el origen de todos los romanos. Entonces, Marte era un dios muy polifatético, era el segundo dios después de Júpiter, y Marte, además de ser el dios de la guerra, también era, por ejemplo, el dios de la fertilidad, y el dios de la primavera, y el dios de la felicidad. O sea, tenía muchos matices, era un dios muy poliédrico, pero era el de la muerte, el de la guerra, el de la sangre, etcétera, etcétera. Y ese es el martes, que es el martes viene de Marte, es el martes nuestro. Y viernes, ya digo, es el viernes de Dolores. El viernes de Dolores. Oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ya sabes dónde estamos, así que pues cuando quieras. Espero Rafa, que vuelvas dentro de muy poco a hablar otra vez quieras, de todos estos temas y sobre todo de estos sentimientos que estábamos comentando. Nosotros hace 2 semanas iniciamos una nueva sección en la que los invitados nos contaban una serie de anécdotas, 3 concretamente, de las cuales 2 eran auténticas y una era falsa. El anterior invitado fue Coqui, Óscar Prieto, que nos contó unas anécdotas. Hoy nos dirá cuál era la falsa y dará paso al siguiente, que es Paco Molina. Bueno, pues de las 3 anécdotas que he contado, naturalmente la falsa es la de Raúl. Ya me gustaría a mí mantener una estrechísima relación con un jugador tan importante del Real Madrid, ahora entrenador del Castilla, y de la selección española. Gracias. Buenas, Rafa, soy Paco Molina, espero que me conozcan. He sido profesor de matemáticas, ahora estoy jubilado, he sido político en activo, he sido cargo público, en este caso por Izquierda Unida, y ahora estoy aquí en este magnífico show. Tuve que pensar que era una anécdota y al final esto es lo que considero que es una anécdota. Yo en septiembre del año pasado, que todavía no había empezado esto del COVID, pues de repente por la noche me sentí muy mal, muy enfermo. Tuve que ir a urgencias porque, bueno, yo creí que me estaba dando una especie de derrame cerebral o lo que fuera. Entonces yo llegué sobre las 5:30. Bueno, a esas horas había poca gente para morirse y entonces me empezaron a hacer pruebas. Y cuando empezaron a hacer pruebas, pues todo el mundo que estaba por allí, posiblemente porque era su trabajo, porque estaban aprendiendo, haciendo prácticas, pues una de las pruebas consistió en que una doctora pues me decía cuántos dedos hay aquí, si ve usted la luz, etcétera. Y más o menos al final de todas esas pruebas me decía camine poniendo un pie delante y otro detrás, diga su teléfono. Bueno, yo sospeché que el teléfono había que decirlo, simplemente si lo decías de carrerilla era buen síntoma. Bueno, luego no se olvidaron de mí, pero me dejaron. Y a las 2 horas volvió la misma doctora, ya sola porque había más enfermos, y empezó a hacerme las mismas pruebas, ¿no? Cuántos dedos hay aquí, siga este dedo, camine. Y bueno, como me la había hecho hacía poco, pues yo la recordaba. Y cuando estábamos llegando a eso de camine, que la otra vez me había preguntado por el teléfono, le digo el teléfono, y me dice, no, que ya me lo sé. Otra anécdota, yo normalmente hacía el esfuerzo, cuando ejercía de profesor,
de darle las notas, si podía, el día siguiente del examen, porque yo sé la angustia para el alumnado de estar esperando a ver cuál es el resultado. Yo siempre he sido muy tolerante en la vida política y en la vida profesional. Y entonces, bueno, pues era una clase después del recreo y a causa de esa tolerancia, pues no todos habían entrado en clase y a lo mejor llevábamos 5 minutos. Y entonces, pues yo estaba dando las notas y llega un chaval y se queda así en la puerta y en esto yo canto un 5 para él. O sea, da la casualidad que yo estoy fulanito de tal y él que estaba en la puerta, oye, un 5. Se llevó tal alegría que pegó un salto, se dio con el quicio de la puerta y tuvieron que llevarlo a urgencias. Yo le di un 5, no me acuerdo cuántos puntos le dieron en urgencias. Era el primer periodo en que yo estábamos, solo el único concejal de Izquierda Unida era yo, del 91 al 95. Y entonces, un partido que no tenía representación en la institución, pues nos pidió que le hiciéramos el favor de defender una moción. La moción, la propuesta, ¿en qué consistía? En que a la entrada de Zamora, pues se pusieran unos grandes carteles, ¿no?, que dijeran Zamora no se ganó en una hora. Y entonces me responde el equipo de gobierno, así como en Calatayud, que pone pregunta por la Dolores. También podemos entender el miedo como entretenimiento y quizá esa imagen nos la ha dejado el cine. Y para hablar de entretenimiento y de cine tenemos a una persona que además es un amigo con la que nos da gusto hablar y con la que disfrutamos cada vez que tenemos esa oportunidad, porque ama a lo que se dedica, porque ama el cine. Feli. Hola Rafa, ¿Qué tal? Bien, muy bien. Como en casa, la verdad es que me siento como en casa con vosotros siempre. Desde el principio, bueno, nos habéis apoyado mucho, entonces, bueno, pues es un placer estar aquí con vosotros. Y bueno, nosotros nos conocemos de toda la vida, entonces, bueno, pues un placer. Desde que te impactó Pulp Fiction, Hombre, hace tantos años. Qué bueno, mira, nunca me imaginé que en este plató algún día hablásemos de Pulp Fiction. Pues desde ahí nos conocemos, entonces, bueno, pues es un placer estar aquí. Es una gozada, y además es una gozada hablar contigo de cine, pero no solo aquí en el plató, Freddy, en cualquier sitio, porque Sí. alguna vez nos hemos encontrado, compartimos amigos, alguna vez nos hemos encontrado, por ejemplo en el Avalon, desde aquí mando un saludo, siempre que pueda voy a mandar un saludo a amigos hosteleros, hoy me he acordado de Álvaro, y también hablamos de cine allí, ¿verdad? Sí, hombre, además el Avalon, como yo digo, es el punto para de mí encuentro. es el punto de encuentro, el momento del retiro perfecto, ¿no? Ya no solo por lo bien que se está, sino por Álvaro, ¿no?, que es una persona tan afable y que te sientes al minuto en casa. Yo creo que todo el mundo que está allí, bueno, pues es lo que más destaca, ¿no?, del Avalon. Entonces yo también le mando que luego, claro, nos ponemos celosos si no le mando yo Es verdad. un saludo, o sea que también se lo mandamos. Oye, estamos viviendo una película de miedo. Sí, además leía hoy que el otro viernes 13 del año fue el 13 de marzo que nos encerraron. Fíjate. Entonces, es peli de miedo total, de terror psicológico, de no sé ya cómo llamarlo, porque esto está siendo, justo antes de entrar también hablábamos de Contagio, la película de Jude Law y tal, que la proyectamos nosotros y no tuvo mucho éxito, pero la gente que iba salía y decía, esto es una fantasmada, esto es imposible que ocurra, bueno, ¿cómo no te vas a poder acercar? Y oye, pues al final esto nos ha dado bien, ¿no? Ha dejado Contagio casi como el tráiler, ¿verdad? Sí, y Madre luego, mía. bueno, yo creo que ahora estamos, pues eso, ¿no?, lo que llaman el cansancio de la pandemia, estamos muy hartos de que nos priven de cosas porque al final, aunque puedas seguir haciéndolo, no lo haces de la misma manera, ¿no? Sí. Entonces eso al final da miedo, el no ver a los seres queridos, pues al final eso te lleva gente que no puede ir a verlo, pues a residencias, o que ya no quiero, evidentemente, desde aquí mandarles un abrazo a todos, pues los que han perdido a gente querida
por una cosa así, ¿no? Pues es de película, ¿no? Es de película. Y luego incluso es de película conspiranoica, ¿no? Porque también dices, bueno, ¿por qué esto no se ha detectado antes? ¿Por qué? Yo la verdad es que sí que he dejado un poco ya Sí, de lado el pensar nada, porque ya se agota uno, ¿no? Esta realidad nos está trayendo distintos géneros, ¿verdad? Y claro, y al final está siendo un abanico de géneros y además no positivos, ¿no? No comedia ninguna. Ninguna. Entonces, todo lo demás, estamos en ciencia ficción, en terror psicológico. O sea que bueno, pues yo creo como todos esperando a que pase, a que seamos capaces al final de ponerle freno, ya sea con una vacuna, al final con todas estas restricciones que se están haciendo, y tirar para adelante, no caer No queda otra. En el hoyo, ¿no? Pero bueno, que es muy fácil decirlo, pero bueno, también desde aquí, desde luego, a la hostelería hay que mandarle un apoyo, y al final a todos, porque a todo esto nos afecta, ¿no? Entonces, bueno, pues intentar no perder el ánimo, es lo único, el mensaje que podemos mandar, yo creo. Oye, ¿cómo acaba Contagio? Yo es que no la he visto, esa película. Pues no acaba muy bien del todo. No voy a acaba muy decir bien. Nada más. No voy a decir nada más. Steven Soderbergh, que es quien la dirigió, no es el tío más alegre del mundo tampoco. ¿Sí? Sí que deja, que yo creo que sí que es verdad, esa puerta abierta a que es solo el principio. Entonces, bueno, no sé, luego lees una cosa por un lado, por otra, y bueno, que tampoco sé mucho de esto, es una opinión personal. Entonces, bueno, lees por ahí que puede ser el principio de, bueno, pues de más pandemias o de tal. Entonces, no sé, casi es mejor no Madre leer mía, nada. madre Mejor mía, cambiemos mejor de tema. cambiemos ¿verdad? de tema, Que ya pues es estamos verdad. hartos de oírlo en todos los lados. Oye, ¿cuáles son tus películas de miedo favoritas? Bueno, pues he de decir que no es tampoco el género mío favorito, porque al final sí que es verdad que lo del sustito y la música alta, bueno, pues me acaba. Sí que a las que le tengo miedo, o les tuve miedo, ¿no? Pues sobre todo por la edad, cada vez que las veo más pequeñito, fue El Exorcista. ¿Sí? Pero no cuando la niña le daba la vuelta a la cabeza o tal. Siempre me marcó mucho la escena de, bueno, pues cuando la niña bajaba, que estaban los padres reunidos, y se hacía pis. No sé si te acuerdas de la escena. Sí. Bueno, pues bajaba de la cama, mamá, no sé qué, y ahí se hacía pis. Pues esa escena, fíjate, me daba más miedo que cualquier otra cosa. Era Fíjate. como un... Luego La Profecía, me gusta mucho, También. y sí que me... Más que miedo, a lo mejor inquietud, ¿no? Esa es la de Damián, ¿no? Es la de Demian, sí. Damián. Y luego, bueno, pues yo creo que Pesadilla en Elm Street, por la edad en la que la ves. Y luego sí que recuerdo que además, bueno, mi madre siempre he ido con ella al cine a ver, incluso yo me empeñaba de pequeño, cuando íbamos a la Gonzalo o al Barrueco, me empeñaba en ver películas que no eran para mí, ¿no? Que no te va a gustar, Las de hijo, mayores. que eres un pesado, las mayores, que eres un pesado, venga, pues ahora vamos. Y me acuerdo de una que era El Príncipe de las Tinieblas, de John Carpenter, Ajá. que estuve varios días ahí... Sufriendo. Vamos, iba a decir, Es verdad, iba a decir un taco, pero sí, sufriendo, porque además era muy cutrilla la película, la verdad, pero claro, luego se te quedaba en el coco Y tela, ¿cómo te quitabas esas Claro, películas? claro. A mí me pasó lo que nos influye en las películas de miedo, sobre todo cuando somos niños. Yo recuerdo de niño haber visto Crímenes en el Museo de Cera y todavía sueño con un hombre con un hacha Sí, que me sí, persigue. bueno, hombre, El Resplandor también es otra de las... También. Que bueno, por ejemplo, cuando Jack Nicholson se pasaba de rosca, me daba más miedo, fíjate que lo que es ser un gran director como Kubrick, ¿no? Esos pasillos, las niñas cuando aparecían, o la chica que sale de la ducha, eso me daba más miedo que a lo mejor cuando estaba con el hacha, o cuando... Entonces, no sé, cada persona yo creo que también actúa de una manera diferente a esos impulsos del Claro. terror. Y luego sí que es verdad que más actuales, porque van a decir la gente que nos vea, vaya dos abuelos cebolletas que están aquí contando. Yo desde entonces no he vuelto a ir a ver Claro. una película de miedo. Sí que me gustan pues, las propuestas de, hombre, me gustó El Sexto Sentido, que no se puede a lo mejor, o los otros, ¿no? Englobar en el miedo, pero sí que te da un susto. Y luego el Expediente Warren sí que me parece que es una de las que mejor han pasado, se han reciclado, ¿no? No puedes seguir haciendo pelis de miedo como en los 80 o en los 70, tienes que hacer, y yo creo que James Wan, que es el director, lo ha hecho bien, o por ejemplo, que esa es un poco ya más vieja también, El Último Escalón, que es una peli bastante desconocidilla, con Kevin Bacon, Ajá. que también me gusta mucho. Luego ya todas las demás así un poco de... Pues Viernes 13, por ejemplo, no me gusta, ¿no? Ya que es el día de... Ya que es el día. Lo de Jason y tal, pues un poco como, bueno, pues... A ti te gusta más, te da más miedo el terror psicológico. Sí, ¿no? Que luego se te quede un poco ahí en el coco. Imágenes más impactantes que no ese susto que al final, bueno, pues... la sala de cine también ayuda mucho a eso, ¿no? A estar tranquilo y que de repente, bueno, pues claro, las mezclas de sonido tienen su aquel, por eso es tan complicado hacer una película en condiciones. Hablabas del Exorcista, que lo estamos
estamos viendo ahí unas imágenes, hablaban en su día, decían en su día que esta película, no sé si será verdad, había lanzado mensajes subliminales, ¿no? Bueno, él siempre ha tenido una leyenda B, igual que Poltergeist, por ejemplo. Sí. Poltergeist yo creo que incluso más leyenda, lo del cementerio indio y todo eso. Sí que me parece, creo recordar, que fallecieron, después de la película empezaron a fallecer el que interpreta a uno de los curas, Sí. gente que estuvo en el rodaje empezó a fallecer sin cosas aparentes, ¿no? O sea, no se sabía muy bien, y en Poltergeist también pasó. Entonces, bueno, pues son leyendas que a lo mejor te coincide, y también hay que ver que los estudios de Hollywood no perdonan una, entonces Claro, cualquier cosa lo utilizan aprovechan para promocionarse, para ¿no? promocionarse. Entonces, bueno, son ese tipo de leyendas. Oye, ¿eres un romántico? ¿El hecho de tener un cine en este tiempo es de una persona romántica? Bueno, no lo sé, eso lo tendría que decir mi mujer. No, me gustan mucho las películas románticas, a lo mejor no soy capaz de plasmarlo de una manera tal... Me refiero por el concepto. Sí, hombre, el concepto... de tener, de trabajar, de tener un Sí, cine. hombre, al final, sobre todo un cine como el nuestro, que es más pequeño, que al fin y al cabo te permite también el hacer cosas diferentes, como por ejemplo los clásicos que estamos poniendo ahora, bueno, pues sí que tiene cierto romanticismo, ¿no? Volver a poner Cinema Paradiso, vamos a poner El hombre que mató a Liberty Balance, hemos puesto películas de Bergman. Bueno, pues eso sí que, bueno, se puede tener cierto romanticismo, y sí que esa manera bueno, pues de querer proyectar sueños, pues sí que tiene cierto encanto. Yo, vamos, además tuve, bueno, pues la suerte de... Ahora todo es mucho menos bonito, pues de alguna manera es mucho más sencillo para nosotros, para los que trabajamos en los cines, porque es digital. Claro. Entonces, bueno, pues ahora es un disco duro que o te envían el disco duro físico o es por satélite, te va a un servidor. Antes, eso a lo mejor sí que mi tío Manolo, que es el que me ha enseñado todo en esto, que desde aquí también le mando un fuerte abrazo. Uno, porque siempre me ha tenido que aguantar, y dos, porque me lo ha enseñado todo. Él trabajó en el área, señor Ramos Carrión, y el principal, con carbones, cuando las máquinas eran con carbones, con 35 milímetros, con 70 milímetros, eso sí que era romanticismo, porque había que estar con la bobina, se acababa la bobina, había que ponerla en el momento, había que poner la película, la sala había 1000 personas en ella, se podía quemar el fotograma, eso sí que tenía más romanticismo. Ahora, simplemente en esta época, ¿no? El estar abierto sí que tiene romanticismo, porque al final, claro, es muy agotador también las trabas que nos ponen, el retraso continuo de los estrenos. Ahí se perdió un poco ese romanticismo que yo creo que es el que tú quieres decir. Claro, ¿no? pero sí, porque esa proyección artesanal, ese momento del cine, como lo estás definiendo, Claro. yo también lo he conocido, yo también lo he vivido, de ir a un cine donde había Sí, 1000 personas. Claro, donde sí, esas matinales que hacía Gonzalo, que por yo ejemplo, creo o en el Barrueco, me acuerdo de, pues no sé, de tantas y tantas películas, Regreso al Futuro, que a lo Sí, mejor sí, claro. el día de Navidad íbamos toda la pandilla y nos juntábamos 800 personas. Ahora es impensable, ya no solo por el tema de la claro, pandemia, sino porque es más difícil atraer a la gente Claro, al bueno, cine. yo no lo viví, o sea, recordándolo, sí que me acuerdo de ese boom de los videoclubs, que los cines lo han pasado igual de mal que lo están pasando ahora, o incluso peor. Cuando llegó el boom del Sí. videoclub, bueno, pues la gente alquilaba en casa, es más, ese fue el punto de inflexión donde los grandes cines empezaron a pasar a ser multisalas, ¿no? Sí. Multicines, donde, claro, decías, "Pues que con una película solo no podemos, tenemos que reinventarnos, tenemos que esa sala de 800, ya para tan poca gente no puedes tener la calefacción, ya no puedes tener un personal". Entonces, bueno, parece que el cine era indestructible hasta el COVID, esperemos que siga siéndolo, ¿no? Seguro que sí. Que siempre parece que cada poco tiempo al cine lo ponen a prueba. Desde los años 50, cuando Sí. vino la televisión, se creó el Cinemascope, se creó el tal, luego los videoclubs, luego Internet, luego la piratería. Luego Netflix y las plataformas. Claro, ahora que luego sí que es verdad que muchas veces también la gente hace hincapié en las plataformas, pero yo fíjate que no soy de los que lo ve como algo excesivamente negativo, porque creo que tanto Netflix como HBO, aparte que ellos lo están pasando muy mal también, ¿eh? Sí. No es, o sea, HBO cada 2x3 está presentando pérdidas. Disney Plus, por ejemplo, dicen que hasta 2024 no podrá ver beneficios, aparte de las pérdidas que están teniendo los parques por tenerlos cerrados. O sea, que no es... Netflix estaba en la cuerda floja, entre comillas, antes de la pandemia, porque habían adelantado tal cantidad de dinero para los productos que no les daba las suscripciones. ¿Qué pasa? Que ahora, claro,
esas suscripciones las han mantenido. ¿Qué ocurre con esto? Que al final la gente ve Masked Singer, La que se avecina o la isla esta de las... O sea, no nos volvamos locos, que las plataformas la ven... O sea, yo prefiero... Vámonos, cada uno que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera, Pero sí. lo que a mí me toca, preferiría que la gente viera Netflix o HBO porque cuidan los productos de una manera y al final si tú ves una peli buena, o sea, es una manera de enganchar también al público. Sí. Y los cines lo que tienen que hacer, y las productoras, es dar una película y hacer una película que te interese de verdad pagar y disfrutar en una sala grande. Entonces yo por eso las plataformas, bueno, lo vamos a ver. Si no hubiera nada audiovisual para ver, pero es que son otros tiempos, no puedes tampoco quedarte ahí. Nosotros, quizá has dado el motivo por el cual nosotros hacemos la programación en directo a las 16:00. El 2 que sí y 1 que no, a las 16:49, Claro. para no competir tampoco con el cine, no restar tampoco público. Está bien, bien. Está Siempre bien. pensáis en nosotros, eso Eso está es claro. de agradecer. Siempre te hemos tenido como amigos, Eso siempre, es. siempre ha habido muy buena sintonía. Volveremos a tomar unas palomitas y una Coca-Cola con el vecino de al lado del cine, Bueno, que le no, tenemos que quitar con Yo el creo codo. que tarde o temprano sí, y bueno, cosas positivas, por ejemplo, bueno, los asiáticos lo han hecho muy bien. China está siendo ahora mismo el mercado internacional más potente, ha superado a Estados Unidos, y allí las películas, que además son producción china Sí. propia, están haciendo cifras superiores incluso a antes de la pandemia. En Corea del Sur ya, o en Corea del Norte, no sé ahora mismo, pero bueno, Sí. en países asiáticos, he leído la noticia ayer o antes de ayer, ya están el 100% del aforo. Fíjate. Entonces, bueno, eso Bueno, es positivo. eso es muy positivo. Y yo creo que al final nos gusta ver un poco con el de al lado la película, ¿no? Sí. Y disfrutar, porque sí que es verdad que hay ciertas películas, las de miedo, ¿no? Que necesitas que el vecino grite, que incluso te esté molestando un poquito Es con lo la que te iba a pierna, ¿no? Eso son partes también del encanto del cine, sin pasarse, que no sean excesivamente pesados, o ahora la lacra de los móviles, que es verdad, terrible, que es pero yo terrible. estoy deseando ver una película y sintiendo la molestia que me produce un desconocido al comer Sí, palomitas. desde luego, Así que parece a ver si mentira que pronto, íbamos a echar pronto eso de volvemos. menos, ¿verdad? Es verdad. Freddy, muchísimas A gracias. vosotros, como siempre, Rafa. Muchas gracias. Es un placer hablar de cine y también es un placer hablar de libros hoy que es el día de las librerías. Y nosotros hemos visitado a nuestra librería amiga también, nuestra librería Octubre, y ahí nos recibe Clara Sánchez para hablar de libros en esta sección de Dos que sí, uno que no. Bienvenidos a la sección de libros de Dos que sí y uno que no. En este caso os hemos traído, como hemos hablado de miedo, unos libros que, bueno, pues más o menos dan un poco de miedo. Nuestra primera elección sería Thorhild de Pan Sai. No es un libro al uso, tiene mucha ilustración, juega un poco con lo que sería una novela gráfica y es un cuento de terror clásico. Este libro es de hace poquito, pero bueno, es muy interesante porque juega con esos cánones. La recomendación es tanto para jóvenes como para adultos. Entonces, bueno, esto nos serviría tanto para a partir de unos 14 años, 12-14 años, hasta pues cuando queráis. Por otro lado, os quería enseñar también la edición anotada de los relatos de Lovecraft, que es un autor de principios del siglo XX y que se especializó en terror. Terror estilo gótico como podía ser Edgar Allan Poe, pero bueno, unos años más adelante. Es el padre del terror del espacio. Todos sus monstruos, casi todos, siempre vienen del espacio exterior y eran cosas que a él personalmente le daban mucho miedo y que luego iba sacando en sus relatos. Esta es una edición anotada que contiene tanto la obra completa de Lovecraft como anotaciones sobre la misma y un montón de imágenes y de distintos recursos. Para los más fans es una gran edición. Y por último, el que no, estos dos serían más de adultos, este sería ya para más infantil, aunque también nos puede servir para todos los que nos gusta la ilustración. Es el último libro de Benjamin Lacombe y Sebastián Pérez, que es La familia Appenzell, que nos cuenta un poco como si fuera un álbum familiar, la historia de una familia un poco extraña que ha tenido pues una maldición y que pues pasa de ser una familia normal a tener pues distintos problemas, como pueden ser pues cuernos, ojos de más y como bueno, pues también lo diferente puede ser bueno.
tenemos también eso, distintas ilustraciones y nos van explicando todo lo que es la familia, casi pues como un cuento. Y estas son las recomendaciones para hoy. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Bueno, pues llegó el momento de nuestro flash cultural, ¿no? Así lo presentamos, flash cultural. Cristina. A mí me viene bien lo de flash cultural. Vale, pues flash cultural. Lo que pasa es que hay palabras que son muy complicadas de decir en plato. Sí, ¿no? flash Flash es una de cultural ellas. nos complica un poco, sí. Bueno, pues hablamos de cultura. Además, Hablamos un poquito de cultura y de lo que tenemos este fin de semana. Oye, muchas gracias por entrar en plato a contárnoslo. Ya sabes que yo encantada. Ay, yo... Esto es como mi casa ya, prácticamente, o sea que si un día no entro lo echo de menos, así que encantada. De hecho, he entrado, es como estas visitas cuando van a casa y te mueven los muebles, es lo que he hecho yo en plato. Te he movido los muebles, he puesto aquí la mesa. Luego me lo dejas bien, ¿eh? Luego te lo Bueno, dejo. no, se lo tienes que dejar bien a Óscar, que el siguiente en pasar por aquí es El Óscar. siguiente es Óscar, pero bueno, este rincón te lo dejo bien. A lo mejor las cosas no están como estaban en un principio, pero limpio, fijo. ¿Qué tal Bueno, todo? muy bien. ¿Planes ¿Qué tal para el tú? fin de semana? Pues sí, tengo pensado quedarme en casa. Poquitos planes, eso te iba a decir. Poquitos planes. Pero en casa se pueden hacer muchas cosas también. Y disfrutar también de lo que nos vas a decir tú, también se puede hacer. Así que cuéntanos. Bueno, pues como el fin de semana lo tenemos un poquito complicado con esto de la hostelería cerrada y tal y cual, aparte de quedarnos en casa, sí que podemos siempre salir a darnos una vuelta, hacer un poquito de deporte, siempre, si puede ser por sitios alejados. Por cierto, ahora que lo digo, hay mucha gente que sale a pasear y se junta toda en Santa Clara. Yo siempre me he preguntado por qué no salimos a pasear a otras zonas. Es decir, tenemos las zonas del río, Valorio, es decir, hay muchas zonas abiertas en Zamora que yo creo que son mucho mejor para pasear. Ahí lo dejo, era solamente una reflexión. Me parece una muy buena reflexión, la Y verdad. aparte de darnos un paseo, de hacer un poquito de deporte, tenemos los museos abiertos y siempre son una muy buena iniciativa. Este fin de semana podemos disfrutar en el Museo de Zamora y en la biblioteca de una estupenda exposición. Son cerca de 40 obras seleccionadas de la última edición del certamen de arte joven de jóvenes artistas de Castilla y León. Artes plásticas de Castilla y León, jóvenes en Art on the Road de Castilla y León. Es el resultado, bueno, pues de esa exposición que se realiza en la última edición, y las mejores obras, 40, han sido seleccionadas y se han distribuido entre el Museo de Zamora y la Biblioteca Pública de Zamora. Tenemos dos espacios con dos horarios muy amplios. Hasta finales de noviembre podemos acercarnos a ver ese arte joven de Castilla y León, que es una interesante opción. Muy interesante. En el Museo Etnográfico, que siempre nos proponen cosas chulas en el etnográfico, aparte de esa exposición de las Nancis, Que que me yo creo que encanta. la hemos comentado en alguna otra ¿Sí? ocasión, algún otro fin de semana. Bueno, las Nancis, una estupenda cita para darnos una vuelta, pero se acaba de inaugurar también la muestra Land and Reland, que es del artista benaventano Antonio Guerra. Bueno, pues un autor que indaga en las condiciones formales de lo natural para incorporarlo a su trabajo visual, en una permanente reflexión sobre los modelos de construcción del paisaje contemporáneo. Una reflexión interesante, Land and Reland, en el Museo Etnográfico. Muy interesante, además yo tuve la oportunidad de disfrutarla y a mí me gustó mucho. Es una exposición que impacta. La verdad, Aparte de está muy darnos bien. una vuelta en todos los museos, como siempre decimos, que tienen exposiciones permanentes muy interesantes, Sí. para los que no las conozcan, pero bueno, estas que se van cambiando, y esta en este caso que se acaba de inaugurar, bueno, pues para la gente que le guste salir a ver exposiciones, muy interesante la propuesta de Antonio Guerra. Vale, nos haces otra propuesta interesante también para este fin de semana, ¿verdad? Más Sí. arte, por ejemplo, en la Galería Espacio 36 tenemos las obras de Carmen Mayor, de la zamorana Carmen Mayor. Espacios al natural, son una serie de trabajos de óleo de paisajes de nuestra provincia que son realmente bonitos, en Espacio 36. Decir Espacio 36, ya sabes que vas a encontrar calidad, arte, pero con calidad. Y luego tenemos un poco de música, porque no podemos ir de conciertos. ¿Cuánto tiempo hace que no vamos a un concierto y lo echamos de menos? Bueno, Bueno, y el yo- último fue por internet, no te No, cuento yo la más. verdad es que tuve la oportunidad de ir este verano, en septiembre, a un concierto, pasó el Lope y me encantó. Y lo he dicho muchas veces, las medidas de seguridad fueron espectaculares y disfrutamos muchísimo del concierto. Y sé que hay un concierto en el Ramos Carrión, me hace mucha ilusión. Y voy a hacer un poco casi de abuelo cebolleta, estas cosas a lo mejor no las debería de contar, pero bueno, ya las cuento. Van a actuar hijos de rockeros con los que yo he compartido cartel
en nuestras temporadas. En tus tiempos jóvenes me vas En a mis decir. tiempos Ahora, más si me dices jóvenes. que te has puesto Cuando abuelo tenía cebolleta, el me vas a pelo decir. por el hombro. Sí, sí. Bueno, cuéntalo, que me estoy adelantando. Ahora no lo puedo contar. Este fin de semana, este sábado, mañana en el Teatro Ramos Carrión a las 7 de la tarde. Hemos adelantado los horarios. Ahora los conciertos a las 7 de la tarde por esto del toque de queda a las 10 de la noche. No nos queda otra. ¿Qué le vamos a hacer? La banda de rock sureño zamorana, gran tráiler en acústico, como les decimos, en el Ramos Carrión, un gran concierto donde repasarán temas de sus tres trabajos, balada de un atormentado, sesiones acústicas e indígena. Música zamorana con mucho estilo este fin de semana en el Ramos Carrión para los que echemos de menos los conciertos y la música. La música hay que mamarla desde pequeño. Yo sé que los componentes de estos grupos han estado en el local de ensayo mientras su padre tocaba y todo eso. Así que desde aquí un saludo y que sigan las generaciones. Yo espero que la nuestra siga con la música porque es algo apasionante. Cristina, como apasionante es estar y hablar contigo y compartir este momento para el flash cultural. Pues lo dejamos aquí, si te parece. Vale, aquí lo dejamos. Sí, Vale, a no entonces, ser que quieras decirme algo más del fin de semana. pues que me quedo en casa. Te iba a invitar a algo, pero No es podemos difícil. juntarnos más de 6, somos muchos, nada, Somos ya para muchos. cuando esto pase. A ver si pasa. Recuerdo que cuando estábamos en marzo, cuando estábamos en el confinamiento domiciliario, teníamos esa cita pendiente para compartir una terraza y al final lo compartimos, lo pudimos conseguir. Lo pudimos hacer. Nos citamos para más adelante, para cuando acabe todo esto. ¿En dónde? ¿En una terraza? ¿Era una terraza? Venga, pues una terraza. Ganas también de volver a las terrazas, pero de momento a cuidarnos todos, a tener mucho Eso es lo más cuidadito, a que importante. mejoren las cifras, a ver si dentro de poco podemos ir recuperando otra vez un poquito más de normalidad. Seguro que sí. Cristina, muchísimas gracias. Y a ustedes, lo que le decimos todos los viernes, tengan responsabilidad, quédense en casa y sobre todo, disfruten. Y el próximo viernes, a las 4, 2 que sí y 1 que no.